El Evangelio de hoy es la continuación inmediata del Evangelio del domingo pasado. Entre ambos episodios de la vida de Jesús pasaron solo unos minutos, quizás unos segundos. ¿Por qué no leímos todo este episodio la semana pasada? ¿Por qué la Iglesia divide esta única escena en dos y lo lee con una distancia de una semana? Es que hay un cambio radical de la situación durante un lapso muy breve. Jesús, en el Evangelio que acabamos de oír, dice estas palabras: Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Estas palabras, quítate de mi vista o apártate de mí, Satanás, en la versión levemente diferente de Marcos, en latín se dice vade retro me, Satana, palabras que durante la Edad Media se usaban para hacer exorcismos, es decir, para expulsar al demonio. Son palabras muy duras, que Jesús se las dice, curiosamente, aquí no al demonio, sino a Pedro. Al mismo Pedro, a quien minutos antes le había dicho algo maravilloso. Bienaventurado eres, Simón, porque no te ha revelado esto, que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esto no te lo ha revelado ningún ser humano, dice Jesús, no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y Jesús había continuado, lo vimos la semana pasada. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y más adelante dice, y las puertas del infierno, las puertas de la muerte, no prevalecerán contra ella. Y sigue incluso más adelante, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Bueno, esas palabras maravillosas se las dijo Jesús a Pedro. Bueno, a este mismo Pedro, poquitos minutos después o unos segundos después, Jesús le dice algo absolutamente distinto. Va de retro me, Satana. ¿Eh? Apártate de mí, Satanás. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Qué hizo que Jesús cambiara tan radicalmente su actitud hacia Pedro? De llamarlo piedra fundamental de la iglesia a llamarlo Satanás. ¿Qué dijo Pedro que causara esta reacción? Casi podríamos decir violenta de Jesús. Le había dicho, te doy las llaves del reino de los cielos. Ahora lo trata de demonio. ¡Wow! ¿Por qué? Es que este era el momento fundamental, o era un momento fundamental en la vida de Jesús. Jesús les estaba revelando algo esencial de su mensaje, que era su identidad, que él era el Mesías. Pedro se había dado cuenta de que Jesús era el Mesías, y por eso Jesús, lleno de alegría, le dice esas palabras tan bonitas y tan importantes. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, etc. Pero a continuación, después de decir esas palabras tan lindas, Jesús le dice a Pedro y a los demás discípulos, dice, Jesús mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que Él era el Cristo. Bueno, esa parte no les entró. O les entró por una oreja y les salió por la otra. Aunque era algo que se debía saber, que Jesús era el Mesías, Jesús consideraba que no era el momento de revelarlo al resto de la gente. Por eso Jesús había buscado ir al extranjero, a un lugar donde la gente no lo conociera. Esa es la razón también por la cual Jesús, en el camino hacia ese lugar, hacia Cesarea de Filipo, no quería hacer milagros. Incluso había tratado con cierta indiferencia y con algo de dureza a una mujer que le pedía hacer un milagro. Jesús necesitaba que sus discípulos supieran que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, pero no quería que las demás personas lo supieran. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Es que la gente esperaba otra cosa del Mesías. Esperaban que el Cristo fuera un líder político, que fuera un caudillo militar, es decir, que expulsara a los romanos que tenían colonizado el pueblo de Israel ya por varias décadas. Antes habían estado ellos como colonia de los griegos, antes de los persas y antes de los babilonios, ahora de los romanos. Bueno, ellos pensaban que Jesús los iba a salvar de los romanos. Pero resulta que Jesús sí era el Mesías, pero de otro tipo. Su misión no era tomar el gobierno y hacerse rey, sino algo muy diferente, morir en la cruz y resucitar.
¿Por qué? Porque su misión no era liberar a los judíos del yugo de los romanos, sino liberar a todos los seres humanos, a todos los hombres y todas las mujeres, del yugo del poder del mal y del poder de la muerte, mediante su muerte y resurrección. Por eso, apenas Pedro dice a Jesús que es el Mesías, es por eso que Jesús dice a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Pedro no entendió. Pedro no aceptó estas palabras y tomando aparte a Jesús, se puso a reprenderlo, diciendo: lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Jesús, porque era verdadero Dios, sabía que su misión era morir en la cruz, pero porque era verdadero hombre, le costaba mucho ese sacrificio. Su tentación era evitar ese trago amargo, y es justamente eso lo que Pedro le propone. Eso no te puede pasar a ti, le dice Pedro. Por eso Jesús le dice a Pedro que sus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Pedro se había dado cuenta que Jesús era el Mesías, pero pensaba que iba a ser un líder político, y los demás apóstoles también. Por eso le piden los puestos más importantes. Juan y Santiago le piden estar uno a su izquierda y otro a la derecha. Es decir, Señor, cuando tú seas rey, yo quiero ser ministro del Interior y mi hermano ministro de Relaciones Exteriores. Eso en el fondo es lo que le estaban pidiendo, porque pensaban que Jesús era un líder político. Y Jesús era el Mesías, pero no un líder político. A los seres humanos nos cuesta mucho aceptar el dolor. Siempre queremos evitarlo, pero a veces es necesario. Por eso Jesús le dice a Pedro y a los demás discípulos que no solo Él va a sufrir, que no solo Jesús va a sufrir, sino que todo el que lo siga va a tener que sufrir de una manera similar. Él dice justamente hoy día: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Ser cristiano no es simplemente ser bueno, ser una buena persona. Hay muchas buenas personas que no son cristianos. Ser cristiano significa seguir a Jesús. Es decir, como dice el Evangelio de hoy, ir en pos de Cristo. Es ponerse detrás de Él. Eso significa va de retro me. Ponte tú detrás de mí. Nosotros debemos seguir a Jesús y no al revés. Si Él sufrió, debemos aceptar sufrir. No, a todos nos cuesta el dolor, nos cuesta aceptar el sufrimiento. A Jesús también, pero su dolor nos trajo la salvación. Enfrentar el dolor sin esquivarlo es la manera de seguir a Jesús, es la manera de cargar con nuestra cruz, palabras del Evangelio de hoy, es la manera de perder la vida por Cristo, para encontrar así la verdadera vida, que es la vida eterna. Dios nos ayude en esta misión.